Qué bueno nuevamente estar aquí con ustedes, hoy miércoles de parábolas, las parábolas de Jesús, el maestro por excelencia. Jesús se hizo entender de una manera muy clara, muy sencilla para los oyentes en primera instancia, para los judíos, para las personas que en su momento estaban presentes y pendientes de él que decía. Pero gracias a Dios esa palabra también quedó allí escrita y plasmada para nosotros, y al día de hoy todavía sigue teniendo mucha validez, sigue teniendo el mismo efecto, sigue causando la misma impresión, sigue dando la misma enseñanza profunda para nosotros. Y hoy, en esta mañana, nos corresponde la parábola de la higuera que no encontró fruto en ella. En otras dice la parábola de la higuera estéril, ¿sí? Y vamos a leer la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo allí, quiero que me acompañen a que meditemos juntos estos minutos en la palabra del Señor. Y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muy bien, ese es entonces la parábola de hoy, la parábola de la higuera estéril, o de la higuera que no se encontró fruto en ella. Y me llama la atención esta parábola, porque el Señor siempre hablaba de parábolas para enseñar una verdad celestial, pero también como para confrontar o para hacer caer en cuenta a las personas que tenía alrededor, y de una manera indirecta narraba esta parábola como para que ellos cayeran en cuenta, ¿no? Para que cayeran en cuenta de lo que estaba pasando, de lo que estaba haciendo. Por lo menos cuando narra la parábola del fariseo y el publicano, que lo que le estaban oyendo en su gran mayoría eran fariseos, y él narra esa parábola allí y de alguna manera diciéndoles a ellos cómo estaban actuando. Y bien, esta parábola entonces no es la excepción también, la parábola de la higuera estéril. Y una de las cosas que vemos allí es que dice que un hombre tenía un viñedo. Un viñedo ese es el que produce la uva, ¿cierto? Pero dentro del viñedo había una higuera. Ahora 8 días fue que hablamos de la higuera, ¿cierto? De la higuera, y hablábamos en otro contexto cuando él narró la parábola de la higuera, hablando de que cuando las ramitas ya están tiernas y comienzan a florecer comienza a reproducir allí la higuera, dice que el verano está cerca. Está hablando entonces en el contexto de la venida del Señor. Pero en este caso, él narra esta parábola es de una higuera que, estando en un terreno fértil, se dice que donde había un viñedo era terreno muy fértil, y aparte de eso, al abonar la vid, también la higuera que estaba ahí pues iba a succionar todos los nutrientes de la tierra para que ella diera mucho fruto. Es decir, que al ponerla ahí,
estaba en un lugar de privilegio para que diera fruto, ¿no? Para que diera fruto, dice. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Es decir, que intencionalmente, ¿cierto?, el dueño de la viña había plantado esa higuera ahí, ¿cierto? La había colocado allí. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Él dijo, uy, esta higuera aquí, en este terreno, eso va a producir fruto que es, mejor dicho, cosa impresionante. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que vino a buscarla, dice, ¿por cuánto tiempo? Ahí en el otro versículo dice que, y dijo el viñador, hace 3 años consecutivos vengo aquí buscando, imagínense, en este terreno, en el lugar, robando los nutrientes de la higuera, de la viña, perdón, y nada, no encuentro. Y entonces él le dice, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Bien, esta parábola el Señor la está narrando en el contexto que está hablando allí. Está hablando de los frutos, que como primero, entonces, desde luego que cuando uno tiene un árbol que da fruto, lo más importante no son las ramas, lo más importante no es el tallo, aunque hay diferentes maderas y diferentes árboles, pero un árbol frutal, lo importante es que dé fruto, ¿cierto? Ya si usted quiere tener un palito de jardín o que le dé sombra, ya es otra cosa, pero el árbol en este caso, a lo que se está refiriendo aquí la parábola, es que una higuera debía de dar fruto, ¿cierto? La parábola de la higuera estéril tiene el propósito de reforzar la advertencia recién dada de lo que viene hablando allí anteriormente, aquí en el contexto anterior, y está hablando del arrepentimiento, de un cambio de vida, de un cambio de actitud, ¿cierto? De un cambio que nadie puede entonces estar en ese terreno fértil, en ese terreno abonado y no pasar absolutamente nada, ¿cierto? Eso no lo soporta el Señor, no lo tolera. Entonces, la higuera estéril, a menos que dé fruto, será cortada, ¿cierto? Y esta parábola está narrada también en el contexto, está narrada directamente al pueblo de Israel. Y el versículo que nos leyó el pastor Juan Carlos ahora al principio es muy pertinente para dar un poquitico más de luz a esta parábola, porque él dice, ¿cómo es que dice ahí el versículo que leíste ahora? Eso fue en Mateo, ¿cierto? Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Exacto. Él se está refiriendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Y de alguna manera allí, consciente, él está narrando y diciendo, mire, ustedes están plantados en el mejor terreno, están en el mejor sitio, ¿cierto? Les he dado todo, ustedes han visto mi gloria, saben cómo es, mas sin embargo no están produciendo los frutos que deben dar. Y entonces él dice, por eso les será quitado de ustedes el reino y se le va a dar a otras personas que sí produzcan los frutos. Noten aquí que la palabrita clave aquí en esta parábola es que es los frutos, que hay que dar frutos, que hay un propósito para lo cual hoy en día nosotros, la iglesia moderna o la iglesia contemporánea hoy en el mundo, la iglesia cristiana, a veces pasamos por alto este detallito, es que no, ya estamos bajo la gracia y como estamos bajo la gracia, pues entonces también vivamos de cualquier manera, ¿no? Y no es así, bueno, hubo un tiempo, no sé si todavía estará, pero hubo una iglesia hace algunos años atrás, como unos 20, 30 años,
digo yo, una iglesia que se llamaba Creciendo en Gracia. Y esta iglesia le predicaba era que o sea, usted puede vivir como quisiera y tranquilo, porque la gracia de Dios, estamos bajo la gracia y la gracia de Dios es infinita. Y es cierto, la gracia de Dios es infinita y estamos bajo la gracia, pero al estar bajo la gracia, nuestra vida tiene que causar un efecto diferente. Usted y yo tenemos que dar frutos de verdad de que estamos bajo esa gracia. El apóstol Pablo también dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como queriendo decir, bueno, como para que se vea más la gracia de Dios, pues entonces pequemos más. Y no es así. Después de conocer al Señor y de estar plantados en el terreno propio, en el verdadero terreno para dar frutos, no nos queda otra. Es que no nos queda otra, sino dar frutos. Porque de lo contrario seremos, ¿qué? Cortados, ¿cierto? Seremos cortados. Dice ahí la parábola es clara cuando dice, esta parábola se refiere en primer lugar a la nación o al pueblo judío. Es en primer lugar, en primera instancia se refiere a ellos. Pero sin duda es también para despertar en nosotros, ya usted y yo, el pueblo cristiano, los que somos, todos los que disfrutamos de los medios de la gracia, disfrutamos de la bendición de la gracia hoy y los privilegios de la iglesia visible, cuánto Dios nos soporta, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios tiene misericordia, pero no abusemos de la gracia. No es para abusar de la gracia, porque llega un momento el que va a decir, bueno, ¿y el fruto? Y me llama la atención, pastor, porque siempre cuando la Biblia habla de tiempos o de años, no está refiriéndole literalmente al espacio ese de tiempo, sino que él es muy paciente, ¿no? Dios es paciente, Dios espera y tolera, pero llega un momento en que ya dice, hasta aquí, ¿no? Como pasó con el pueblo de Israel, como pasó en los días de Noé, que dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia, que la tierra estaba totalmente ya saturada de maldad, hasta que Dios dijo, me tienen hasta aquí, y actuó el Señor con el diluvio. Y lo que dice la palabra de Dios para los últimos tiempos dice también que así como en los días de Noé, ¿cierto? Dice, todo el mundo está en su cuento, y como quien dice eso ya, y a veces hasta los mismos cristianos, y no estamos a la expectativa en realidad de lo que puede acontecer en el mundo, de lo que puede pasar. De manera que esta parábola de la higuera estéril es una parábola que nos mueve, que nos amonesta a usted y a mí como cristianos, como iglesia hoy en el mundo, a que demos frutos. ¿Qué frutos estamos dando? El apóstol fue el que dijo, no, el Señor Jesucristo dijo, dad pues frutos dignos de arrepentimiento, dijo. El versículo anterior, el contexto habla de arrepentimiento. Sí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De manera que, mis amados, es una parábola, me parece que muy pertinente para nuestro tiempo, para este tiempo, para la iglesia de hoy, para usted y para mí, porque a veces pareciera ser que el cristiano cambió, como decía un predicador en cierta ocasión, cambiamos la camándula por la Biblia. Y más de hacer un cambio de esa manera, es un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio que impacte la vida de los demás. La Biblia dice, el que hurtaba no hurte más. El que es borracho deje de ser borracho. El que maltrata a su familia deje de maltratarla. El que es mala paga, pues entonces pague. Es decir, un cambio total y digno de un cristiano es vivir una vida diferente. Y esos son los frutos que el Señor está pidiendo, ¿no? Y está diciendo, si ustedes no dan ese fruto, mire que ese viene a ser como el mayordomo, el que le dice, no la corte todavía, permítame otra vez, la abono, cavo alrededor de ella, le hago otro trabajito y démosle otro chancecito más, ¿no? Dice, el encargado le dijo, Señor, deje usted la higuera un año más.
Lo que está hablando allí se está refiriendo al dueño del terreno y también al mayordomo, y le está diciendo, pero es que hace 3 años vengo aquí y esta higuera está puesta en el terreno fértil, esta higuera está puesta en el lugar donde debiera dar demasiado fruto y no lo está haciendo. Mas sin embargo, mire cómo es la misericordia y cómo se extiende, ¿no? Y ese es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha prolongado y prolonga y prolonga y prolonga aún más cada día su misericordia con nosotros? Pero va a llegar un día, ¿no? Va a llegar un día en que dice, bueno, ya le di el espacio, le di el tiempo, así que ya viene la tijera, la tijera. Tremendo, ¿no? Entonces, continuando aquí con el tema, pero sin duda, esta parábola también está narrada para usted y para mí, para que despertemos, para que entendamos que el propósito con el cual Dios nos llama es a llevar frutos, ¿sí? Llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que impacten a los demás. Como siempre he dicho yo, en el mundo hoy hay cualquier cantidad de personas motivacionales, personas que hablan muy bonito, que tienen una expresión espectacular, y eso está muy bien. Pero más que eso, Dios está esperando de la humanidad frutos que impacten, frutos de labios, pero también frutos de arrepentimiento, personas que impacten al mundo y que cambien. Yo siempre he dicho que las palabras en su momento se las lleva el viento, pero las acciones, los hechos, los frutos, ellos van a permanecer para siempre. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, esta parábola está narrada para nosotros también, los que tenemos el privilegio de haber conocido la gracia de Dios, ¿sí? De tener la gracia, el privilegio de ver cómo Dios nos ama, cómo Dios ha tenido misericordia de Dios. Pero permítame decirle algo, mi amado hermano y hermana, no abuse, no abusemos de la gracia, no juguemos con ella, ¿sí? Porque va a llegar un momento en que el Señor va a venir y va a decir, bueno, el fruto, pues nada, solo ramas y solo cosas bonitas, solo apariencia. Y recuerde que el fruto, lo que Dios está mostrando, lo que Dios está esperando, dice, frutos de corazón, frutos de al alma, frutos que van más allá de lo físico, mis amados. Dice, usted y yo hoy tenemos el privilegio de disfrutar de la gracia de Dios, que es inagotable, ¿sí? Todo, mire este versículo tan maravilloso, dijo el Señor, todo pámpano que en mí, porque estamos en la gracia de Dios, en Él, no lleve fruto, que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el mensaje directo y fundamental de esta parábola son dos cosas. Uno, que en primera instancia fue dicho al pueblo de Israel que no dio los frutos, que estando en el lugar de privilegio, en el lugar de privilegio donde Dios lo tenía y lo tiene aún, no dio los frutos, no pudo entender. Pero también está narrada para nosotros, los que conocemos la gracia de Dios, la gracia infinita, pero que el objetivo de esta parábola es decir que hay que llevar frutos. Y dice, pero ahí vemos, mire que ahí de alguna manera cómo se refleja la gracia. Dice, si diere fruto, bien. Le dice, espere otro tiempito más, esperemos. ¿Sabe cuánto tiempo nos ha esperado el Señor a nosotros? Amado hermano y amado amigo, damas y caballeros que nos escuchan, si tú tienes 30 años, 40, 50, 60 y quizás has vivido una vida que a veces sí, a veces no en el Evangelio, todo ese tiempo te ha estado esperando el Señor. Todo ese tiempo.
Y yo creo que esta palabra es pertinente hoy porque no podemos jugar al cristianismo, no podemos jugar a que hoy sí, mañana no. Lo que decía en cierta ocasión hablando de la iglesia de la Odisea, el tema de la tibieza, es un tema muy pertinente para estos tiempos de la iglesia en el mundo hoy, que un día demostramos una cosa, otro día otra, que vivimos así como en esa situación. Hoy más que nunca, esta parábola de los frutos, de llevar frutos, es muy pertinente para nosotros. Dios sigue esperando por usted y por mí que demos frutos, El objetivo entonces de Jesús narrar esta parábola es que Él quiere encontrar frutos, y que en este caso de esta parábola estaba en un lugar de privilegio plantada esta higuera. Estaba en una viña, en un viñedo. Estaba en un terreno fértil, en un buen terreno. Estaba en un lugar donde debiera de dar fruto, pero no lo estaba dando. Amados, estamos en el mejor lugar, usted y yo, estamos en este lugar, en el lugar donde Dios te tiene. Tal vez tú digas, no, pero es que mi familia me hace la guerra, es que mis compañeros de trabajo, es que Julano, es que Perano, pero si Dios te ha puesto ahí, es para que alumbres y para que des fruto donde estás. Es para que demos fruto donde estamos. Una lámpara no alumbra, si usted coloca una lámpara al pleno sol mediodía, usted no va a ver el reflejo de la lámpara para nada. Pero si usted coloca una lámpara en un lugar oscuro cuando está de noche, pues nos va a alumbrar. Y eso es lo que dijo el Señor: la luz alumbra es en las tinieblas. El fruto hay que darlo en el lugar donde estamos. Quizás tú digas que el ambiente o la situación no se presta, pero allí Dios te ha plantado. Dios nos planta en lugares de privilegio para que demos frutos. Esta parábola, entonces, podemos esperar que el Señor siempre nos tolera y nos tolera un poco más, pero no podemos tener la esperanza que siempre nos soportará. ¿Sí? Eso sí no podemos, porque llegará un momento, como dice allí en la parábola, que dice, vamos a darle un tiempito más, pero dentro de un año vuelvo a pasar, y si no, tocará entonces cortarlo. Dios siempre nos tolera, claro que sí. Dios siempre está extendiendo cada día su misericordia, claro que sí. Dios siempre está esperando de nosotros, claro que sí, pero Él está esperando frutos de labio, frutos de corazón, frutos dignos de arrepentimiento. En la palabra de Dios hay muchos temas, y el mismo Señor Jesucristo habló de que hay que llevar frutos. El pueblo de Israel, el Señor le dijo, si ustedes no dan el fruto, yo voy a buscarme otros que sí produzcan el fruto. ¿Sí? Y esa palabra también sigue vigente hoy para nosotros. Si no damos frutos, otro sí lo dará. Amados, esa es la parábola entonces de la higuera hoy, de la higuera. Estamos plantados en el mejor sitio, estamos plantados en el mejor terreno, estamos plantados en la gracia de Dios. Dios nos invita a que demos frutos dignos de arrepentimiento. Pidámosle a Dios cada día que nos ayude a dar esos frutos, a marcar la diferencia, frutos dignos de arrepentimiento. Hoy más que nunca esta sociedad necesita de una iglesia que produzca frutos, que más que palabras sean frutos, sean acciones, que impactemos esta sociedad con acciones, con hechos, con vivencias. ¿Sí? Nuestra familia, nuestra sociedad está esperando que la iglesia de hoy dé esos frutos para los cuales ha sido llamada, frutos dignos de arrepentimiento, cambios de verdad de corazón, no solo cambios de apariencia, sino cambios de verdad en el alma. Eso está necesitando nuestra sociedad. Mis amados,
Esta es entonces la reflexión que les quiero dejar esta mañana, la parábola de la higuera estéril. Hoy Dios necesita que usted y yo, como su pueblo plantados en la gracia, demos frutos para su gloria y para su honra. Le invito allí donde está para que me acompañe a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es maravillosa, tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te pido, mi Rey, que nos ayudes a llevar frutos. Yo quiero llevar frutos, Señor, para tu gloria y tu honra. Yo quiero, Señor, que el día que tú vengas a buscar fruto en mí lo encuentres. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser ese pámpano, quiero ser esa higuera que cuando vengas a buscar el fruto lo halles en mí. Y si tú, amado amigo, todavía no has recibido al Señor en el corazón, allí donde estás, dile al Señor estas palabras, repítelas conmigo y dile: Señor Jesús, ven a morar en mi corazón. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que lo borres del libro de la muerte. Ayúdame a llevar frutos para tu gloria y tu honra, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos para bien. Y te pido, Señor, que me guíes, que guardes mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara,